Bienvenido seas, Iglesia de Cristo. Corre fuerte esta palabra. Le damos una ofrenda de palmas a nuestro Dios Todopoderoso. Señor, te amamos, exaltamos tu nombre, Padre. Le damos la bienvenida, amada Iglesia, hermanos, amigos que nos ven a través de Facebook Live. Juntos una vez más estamos dispuestos para levantar el nombre que es sobre todo nombre, el nombre poderoso de Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Te damos gracias, Padre. Hoy levantamos nuestras manos, Señor, y nuestro cántico de adoración, de exaltación, de gratitud, Padre, y de confianza, Señor, de que tú estás con nosotros, Dios.
Ven y llena esta casa con tu gloria. La gloria postrera será mayor que la primera. Aumenta en mí tu gloria, oh Jesús. Aumenta en mí tu gloria, oh Jesús. Aumenta en mí tu gloria, oh Jesús. Amén, Señor, aumenta tu gloria, Padre. Señor, creemos, Padre, que este tiempo, Señor, es un nuevo remanente, Dios. Padre bendito, que lo bueno, Señor, ha sido para cada uno de nosotros, Padre. Pero aún lo mejor está por venir, Señor, lo creemos, Padre. Da una prueba de palmas a Cristo Jesús más fuerte, con todas tus fuerzas. Vamos a exaltar el nombre que es sobre todo nombre. Levantamos tu nombre en alto, Señor, y declaramos que tú eres santo, Señor.
Señor. Tu presencia maravillosa está aquí. Te amamos, Cristo. Gracias te damos, Señor. Gracias, Salvador divino. Gracias, Cristo glorioso. Gracias, Salvador divino. Gracias, Cristo glorioso. Porque me perdonaste.
Señor, entrego amargura, entrego tristezas, entrego ese enojo, Señor, esos malos pensamientos, entrego ese odio. Señor, ¿dónde tú estás? Hay milagros, hay sanidad, Señor. Padre, bendícenos. Señor, llena nuestra vida de tu gloria, de tu presencia. Señor, que una unción fresca descienda sobre nuestra cabeza y recorra ese aceite, Señor, que estás derramando en esta hora hasta nuestros pies. Padre, como esas vírgenes prudentes, permítenos llenar, Señor, nuestra lámpara de aceite. Estar preparados, mi Dios. Discernir los tiempos, escuchar tu voz. Padre, bendito eres. Bendecimos tu nombre. Saltamos tu presencia. A ti sea la gloria, Padre. A ti sea la gloria. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias a Dios. Gracias a Dios.
Podemos tomar nuestro lugar para saludarnos. Damos gracias a Dios por este tiempo y gracias por la vida de todos los que están en redes sociales, a los Estados Unidos, Texas. Gracias a Dios por este tiempo, en el nombre de Jesús. Bueno, pues vamos a dejarle el lugar al pastor Euclides, él va a predicar hoy, y que como iglesia también hay algunos anuncios importantes para ponernos de acuerdo, algunos anuncios que entregarles. Les adelanto un poquito que para el día 30 de octubre vamos a tener 24 horas de oración nuevamente en la radio. La vez pasada fueron 29 horas, hoy van a ser 24 horas nada más, 24 donde empezamos el viernes a las 6 de la mañana y terminamos el sábado a las 6 de la mañana, 24 horas continuas, y vamos a escoger una hora para orar como la vez pasada. La hora que tú escojas va a ser de mucha bendición, y comentábamos que en la hora que tú escojas puedes sintonizar tu radio y va a haber alguien orando para que te unas a la oración. Y muy a tiempo va a ser esta oración de 24 horas. Recordemos que los satánicos ya están preparando los altares y que van a sacrificar a muchos niños, van a sacrificar a mujeres, van a sacrificar a hombres. Esta es una realidad, existe, y muchas veces inclusive se hacen en algunos lugares donde menos te imaginas, que son en las iglesias católicas, también se hacen ahí los rituales, y en otros lugares donde las mujeres ya fueron embarazadas, que fueron a discos, que fueron a algún lugar secuestradas y que van a dar a luz esos pequeños que van a sacrificar. Así se mueve el reino satánico, es una realidad. Recordemos que en las ofrendas que pone el pueblo por ignorancia, quienes vienen a comerse la ofrenda son los demonios, y que ese día 31 festejan el cumpleaños de Satanás. Y trae sus raíces desde Egipto, vienen del Reino Unido a través de los druidas y los celtas. Esto no lo ignoramos, esto ya el Señor nos lo ha hablado. Por eso la importancia de no vestir a nuestros niños de nada, ni que participen en nada de lo que se ofrenda a los muertos. Nuestros niños son santos, nuestra vida también es santa, y santa significa apartarnos para Dios. Estamos alertas todos. Recordemos que ya los satánicos se han subido a los montes a maldecir a las familias, a pedir muerte, a pedir destrucción, mas nosotros declaramos que la sangre de Cristo nos cubre, cubrimos a nuestra familia y nosotros somos bendecidos. Y dice la palabra de Dios que lo que Dios bendice, nadie puede maldecirlo, en el nombre de Jesús. Entonces vamos a entrar en oración 24 horas, escojamos una hora de oración y bueno, nos unimos a Ondas de Vida, en el nombre de Jesús. Gracias a Dios. Y bueno, pues le doy el lugar al pastor Euclides, y les comentaba que más tarde les voy a hacer unos comentarios para ponernos de acuerdo para el aniversario, primero Dios. El aniversario de la iglesia es para el día 20 de noviembre, así que tenemos como más de un mes para ponernos de acuerdo y platicaremos un poquito, ¿verdad? Un aniversario significa mucho, es un año más de estarnos congregando constantemente. 52 semanas tiene el año, y creo que cada que nos congregamos, pues en el nombre de Jesús es un sacrificio, pero también dice la Escritura que la iglesia se conforma de piedras vivas que somos nosotros somos la iglesia, y gracias a Dios que surgió una iglesia aquí en Iztapalapa, ¿verdad? En el nombre de Jesús. Hay muchas, pero el Señor ha puesto esta casa y aquí estamos, donde el Señor nos bendice, en el nombre de Jesús. Así que vamos a cumplir un año más, y bueno, pues es motivo de celebrar todos juntos, ¿verdad? Como hermanos que somos, en el nombre de Jesús. Y bueno, le dejo el lugar al pastor. Muchas gracias. Vamos a iniciar en esta bendita mañana. Es un gusto saludarlos a todos, que Dios les bendiga. Y bueno, vamos iniciando, ¿verdad?, en el nombre de Jesús, con la palabra de Dios. Vamos a leer Job capítulo 1, verso del 12 en adelante. Recuerden ustedes que cada vez que leemos la vida de Job o vemos a Job, siempre vamos a recordar que él tiene lecciones de vida que todos nosotros debemos aprender y darnos cuenta
porque somos seres humanos y al igual que Job, llegamos a vivir momentos, situaciones, circunstancias tal vez difíciles o tal vez tan fuertes como este personaje en particular. Job, yo creo que se platica solo, a veces no necesita, ¿verdad?, que lo estemos interpretando, pero es verdad, Job en realidad todo lo que vivió, solo un hombre contemple, un hombre que fue tratado, vamos a decirlo así, o hecho, ¿verdad?, con la mano de Dios de alguna manera, y la fortaleza de fe que él tenía en el Señor, fue lo que le ayudó a superar todos los problemas. ¿Cuántos de nosotros no hemos tenido problemas y nos hemos sentido que el agua nos llega hasta el cuello y sentimos que si un poquitito más sube, hasta ahí llegó nuestra existencia, hasta ahí nos acabaron? Pero ciertamente Job se pudo tomar de la mano del Señor, porque a raíz no solamente de sus promesas, sino que también a raíz de lo que él en cierta manera ya traía en su corazón, que era un corazón lleno de fe, un corazón lleno de Dios, fue lo que lo motivó a continuar adelante. Vamos a ver que en la vida de Job aparecieron muchas circunstancias en las que tú y yo nos vamos a ver reflejados o reflejadas a través de ellas. Job 1:12 dice así la Escritura, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Le vamos a dar lectura hasta el verso, nos vamos a ir larguito hasta el verso 22, desde el 12 hasta el 22. Job 1:12 dice así la Escritura, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dijo Jehová a Satanás: he aquí, todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. Todos recordamos y reconocemos que Satanás es acusador. Por lo tanto, él ciertamente a eso se dedica, a acusarnos de día y de noche delante del Señor. Es decir, que tal vez tiene el ministerio del chisme, pero probablemente es lo que más le agrada. Él se levanta delante de Jehová y dice: mira lo que están haciendo tus hijos, y eso que van a Torre Fuerte, y eso que están en Iztapalapa, y eso que es líder, y eso que es pastor, y míralo. Y ahí está Satanás, ¿verdad?, llevando la intriga delante del Señor. Y vemos ahí en Job 1:13: y un día aconteció que sus hijos e hijas, aquí ya le dieron el permiso de, en cierta manera, ¿verdad?, tocar a la familia y a la vida de Job. Dice: y un día aconteció que sus hijos e hijas, es decir, los hijos de Job, las hijas de Job, comían y bebían vino en casa de su hermano, el primogénito, ¿verdad? Ellos estaban muy felices, estaban echándose un bailazo, ahí estaban seguramente muy contentos, ¿verdad?, escuchando su cumbia favorita, cuando de repente, ¿verdad?, dice en el verso 14, vino un mensajero a Job y le dijo: estaban arando los bueyes y las asnas y paciendo cerca de ellas, y acometieron los sabeos y los tomaron y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Dice que aún estaba, verso 16, estaba hablando, cuando vino también otro que dijo: fuego de Dios cayó del cielo, que quemó las ovejas y los pastores y los consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia. Vean ustedes, nosotros nos asombramos cuando vemos grandes señales en los cielos. Por ejemplo, con Sodoma y Gomorra, todos sabemos, ¿verdad?, que Dios envió fuego del cielo. Pero en este caso aquí vemos que un fuego extraño cayó del cielo, que no era el fuego de Dios, sino que fue un fuego satánico el que quemó realmente a estos pastores que estaban trabajando para Job. Job 1:17. Todavía estaba hablando, y vino otro que dijo: los caldeos hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos y se los llevaron. Mataron a los criados a filo de espada, y solamente escapé yo para darte la noticia. Verso 18. Entre tanto que hablaba, vino otro que dijo: tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano el primogénito. ¿Se acuerdan que ese es el texto con el que abrimos, verdad? Prácticamente. Y estaban ahí, ¿verdad? Y dijimos, probablemente echándose su buena guaracha, ahí andaban con sus guarachitos nuevos, felices, y de repente vemos en Job 1:19, y un gran viento vino del lado del desierto. Vean ustedes, ni siquiera fue fuego, ni siquiera fueron enemigos que fueron a matarlos, sino que fue un viento tan fuerte
que azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron. ¿Cuántos se van a imaginar que por un viento recio iban a caerse, verdad, con esos ventarrones, las bardas, los muros, y cayeron sobre los hijos de Job, las hijas de Job, y mataron a todos los que estaban dentro de esa casa? Dice, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron, y solamente escapé yo para darte la noticia. Si nos detenemos un momento aquí, yo quisiera preguntarte a ti, quisieras un análisis como padre, como madre, como esposo, y que te preguntaras, ¿qué sentirías tú si te dieran una mala noticia? Y tan pronto van terminando de darte una mala noticia, cuando llega alguien más y te dice, ¿qué crees? El coche que dejaste afuera pasó un tráiler y se lo llevó y lo hizo añicos. Y de pronto te quedas sorprendido y de repente te dicen, es que fíjate que también resulta, ¿verdad?, que tu suegra se viene a vivir contigo una buena temporada. Y buena noticia, ¿verdad? Gracias a Dios. Es decir, que nos van dando malas noticias. ¿Cómo nos sentimos nosotros? ¿Cómo nos vamos a sentir cada uno de nosotros cuando cada noticia la estamos recibiendo, ¿verdad? Y que cada una de ellas llega a nuestro corazón. Por eso Job 1:20, miren lo que dice. Entonces Job se levantó, rasgó su manto, rasuró su cabeza, se postró en tierra y adoró. Yo creo que Job tenía un temple y una fe y un amor por Dios, que lo que notamos aquí, que en lugar de ponerse a blasfemar o empezar a ponerse a gritar, a llorar desconsoladamente o hacer otra cosa, lo primero que hace es rasurar su cabeza en señal, ¿verdad?, de que ya en ese momento, ¿verdad?, estaba transgredida prácticamente la palabra de Dios. Y por otro lado, ¿verdad?, que también él sentía que por ahí había llegado el pecado, que no había puesto freno tal vez a sus hijos, tal vez a la consecuencia lógica era que probablemente hasta sus recursos financieros. Todo eso iba ya de la mano, porque Job, todo lo que había temido hoy le estaba pasando. Todo lo que él pensó que un día, a lo mejor un día llegó a pensar, ¿y si me llegara a pasar esto? No sé si te ha tocado que llegas a pensar, ¿y si Dios no lo quiera me llegara a pasar esto? ¿Y si me avisan que pasó esto en la casa? ¿Y si la familia? ¿Y si los hijos? ¿Y el día que me avisen que mi fulanito, ¿verdad?, salió a la calle y que lo mataron por allá? Y nos quedamos nosotros con esas cosas, ¿verdad? Ciertamente Job también tuvo esas dudas. Porque nosotros podemos estar mucho en la iglesia, podemos estar orando, pidiéndole al Señor, pero nuestros hijos, ¿dónde están? Nuestra familia amada, ¿dónde está? Los seres que amamos, los seres que queremos, ¿dónde están? Ese es uno de los graves problemas. ¿Dónde están ellos? Su corazón, ¿dónde se encuentra? Porque pueden estar aparentemente o presencialmente, pero probablemente sus mentes están en otro lugar. Probablemente están pensando, ¿verdad?, en lo que harán a la salida, lo que harán más tarde, o la llamada clandestina. Estarán hablando por teléfono, estarán haciendo algo que probablemente no sea tan adecuado, que probablemente no sea tan bueno. Entonces, en ese momento vemos a un Job que se quita inmediatamente, ¿verdad?, se rasura la cabeza, se postra en tierra, y en lugar de blasfemar el nombre de Dios, lo adoró. ¿Cuántos de nosotros podríamos hacer eso? ¿Cuántos de nosotros podíamos, en lugar de maldecir a Dios o renegar de Dios o renegar de la iglesia en la que estábamos o renegar probablemente de algo que podamos hacer, qué podríamos hacer en este caso? ¿Lloraríamos o postraríamos también nuestro cuerpo delante de Dios? Porque eso sería, yo creo, lo ideal, ¿no? Que nosotros y cada uno de nosotros estuviéramos orando al Señor. Señor, tú diste, tú quitaste. Señor, gracias por el tiempo que me diste a mis hijos. Porque estamos hablando no de cualquier cosa, no estamos hablando de 5 perritos, estamos hablando de hijos, hijas, que uno llega a amar mucho. Un nieto, una nieta se siente, un hijo, una hija se siente. Y sobre todo cuando eran unidos. Y de pronto que te llegan con la mala noticia, se murieron todos. Yo sé que algunos de nosotros hemos sufrido pérdidas en la vida. Yo recuerdo cuando yo tenía 10 años de edad, mi vida era maravillosa. Mi papá, un gran señor, iba a trabajar, se iba, regresaba por las noches, se iba muy temprano, llegaba muy noche. Y recuerdo que nuestra vida
era de juegos, era de risa, era de muchas cosas maravillosas. Y andábamos jugando con mis hermanos, los más chicos que yo, y ahí andábamos, ¿verdad? Yo tenía la escasa edad de 10 años, cuando de repente una tarde él enfermó, y a los 3 días murió de una pulmonía fulminante. Y cuando él muere, el mundo para nosotros cambió. La gente que tanto se acercaba a la casa, los grandes amigos, los compadres, las amistades que él tenía, se separaron de la casa. Ya no teníamos más amistades, ya no teníamos amigos, ya no había que comer en la casa. Las grandes comodidades que teníamos ya no estaban. La vida nos cambió de la noche a la mañana. ¿Cuánta gente hay que está viviendo esto mismo? ¿Cuánta gente hay que la vida le cambia de pronto? Que probablemente hoy la vida es tan normal y estamos hartos de esa normalidad, estamos hartos probablemente de que nuestra familia sea siempre igual, que mi vida sea tan rutinaria, de la casa al trabajo, trabajo a la casa, de trabajo a hacer de comer, dormir y al otro día levantarse a trabajar. Y de pronto llega una mala noticia o una pérdida de un ser querido. ¿Cómo es nuestra vida a partir de ese momento? ¿Cómo queda manchada nuestra vida desde ese momento? Por eso encontramos un Job que nos pone una muestra maravillosa a cada uno de nosotros, de saber que él tenía un compromiso con Dios, de saber que él tenía una intimidad con Dios, de saber que él tenía una fe tan grande que su fe lo que hacía era darle seguridad, aún dentro de la prueba, aún dentro de la lucha. Por eso en Job 1:21 podemos leer cuando dice: y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo volveré allá. Él ya creía que había llegado su momento. Él ya creía probablemente que hasta ahí había llegado su vida. De haber dicho: ya Dios me quitó todo, ya no tengo nada, no tengo hijos, no tengo riqueza, ya no tengo nada en absoluto. Y dice todavía aquí: desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Gloria a Dios. Otros, por más poquito, inmediatamente blasfeman el nombre de Dios. Inmediatamente se vuelcan contra Dios en maldiciones y gritándole cosas, ¿verdad? Y normalmente diciéndole o afrentando el nombre de Dios. Cuando en realidad nosotros deberíamos estar agradecidos, porque la misericordia de Él ha sido tan grande que nos ha dado vida, que nos ha dado salud, que nos ha dado en verdad la felicidad de algunos de tener hijos, de tener hijas, de tener una familia que esté a nuestro alrededor. Papá tienes hijos, hijos tienes papás, amén. Y eso es lo maravilloso, gracias a Dios. Abuelito, tienes nietos, tienes nietas, gracias a Dios. Porque Dios nos ha dado una oportunidad maravillosa de tener vida, salud. Pero ciertamente, ¿qué hemos hecho de ello? Job 1:22. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Ahí está, ¿verdad? Lo que estábamos leyendo. Ciertamente no atribuyó despropósito, es decir, que no dijo: ¿para qué me hizo Dios vivir si me iba a hacer esto? Dios, tanto te he servido y mira con qué me pagas. ¿Cómo eres traidor, Dios? ¿O por qué? Y probablemente, ¿verdad? ¿Cuánta gente encontramos que a veces es así? Con algún problemita, con alguna circunstancia, inmediatamente nos ponemos, ¿verdad? A decirle al Señor, a atribuirle despropósitos en la vida, cuando no es Dios finalmente. Nosotros ya vimos que de alguna manera, ¿verdad? A lo largo de la Escritura se nos habla que en la vida de Job, ¿verdad? Satanás se presentó delante del Señor y le dijo: ¿no has visto a mi siervo Job, que me ama, que en las mañanas, ¿verdad? Se va a la iglesia, ¿verdad? Y ora por mí, me alaba y escucha palabra, lo ministro, me ministra y salimos llenos de la presencia ambos. Eso es seguramente lo que estaba diciendo. Y en ese momento, ¿verdad? Es cuando Satanás le dice: Señor, pero pues es porque tú le das, quítale lo que le has dado y verás si no blasfema tu nombre en medio de todos. Y seguramente todos los angelitos se quedaban así mirando: ¿será cierto, Señor? Y todos los angelitos ahí viéndolo como diciendo, y Dios como que se sintió incómodo y le dice: está bien, quítale todo, pero no toque su vida. Y ahí vino el permiso y Satanás salió: ya la hice, ahora sí vas a ver, Jobcito. Porque recuérdense ustedes, todavía Satanás le dijo: porque hay una cima sobre él, por eso nada se le puede quitar.
Pero si tú quitas la cima, te aseguro que algo le va a pasar a Job. ¿Cuál es la cima? La protección que Dios nos da. Es cuando Dios que tú le alabas, al Dios que tú amas, el Dios que tú buscas, cuando tú le has buscado y lo has amado y lo has buscado, lo que hace Dios es poner sobre ti, sobre tu casa, sobre tus hijos, sobre tu familia, una cobertura especial de Dios, del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que no seas agredido, para que no seas lastimado, para que no seas robado. Es lo que pone Dios en tus finanzas, es lo que pone Dios en tus recursos. Eso es lo que hace el Señor. Por eso a veces nuestra vida es rutinaria, porque tú sales del metro, no te pasó nada, llegaste a tu casa, no te pasó nada, y te enteras, es que asaltaron, es que mataron. Yo estuve ahí, no me pasó nada, gracias a Dios. Pero tú te das cuenta y a veces lo tomamos a la ligera, pero es verdaderamente lo que hace Dios por cada uno de nosotros. Está poniendo, ¿verdad?, esa cobertura especial. Dice la Escritura también, ¿verdad?, menciona que sobre cada gloria hay un dosel. Cuando habla de doseles, habla de esa gloria maravillosa del Señor, que es precisamente, ese dosel habla también de que es la protección que Dios nos da a nosotros. Por eso cuando tú vienes a la iglesia hay un dosel sobre tu casa, hay un dosel sobre tu hogar, hay un dosel sobre tu familia, hay un dosel en tu trabajo, hay un dosel en ti, porque el Señor lo está poniendo, porque en cada gloria hay un dosel. La gloria de Dios se representa a través de tu corazón, lo que tú sientes, lo que se llena tu corazón de la palabra, lo que se sienta tu corazón cuando tú eres lleno de la Escritura, cuando tú sabes perfectamente que es Dios hablándote. Por eso es que viene ese dosel de parte de Dios para llenarnos. Ese mismo dosel lo tenía Job. Por eso Satanás lo primero que le dice al Padre, dice: quítale el dosel, quítale tu cobertura, y verás que muy pronto, rápidamente blasfemará en tu nombre, y lo hará, vas a ver. Y los ángeles, ¿verdad?, todos diciendo: Señor, ¿será cierto? Y volteaban a ver al Padre, ¿verdad?, y prácticamente lo pusieron en apuros. Y fue cuando él decide y dice: está bien, dice, tócalo, pero no toques su vida. Y refiriéndose, ¿verdad?, a las cosas que estaban afuera, es decir, se fue contra los hijos. Lo primero que encontramos es que lo roban inmediatamente. ¿Qué? Lo primero que le roban a él son sus bueyes, son sus asnos, son su ganado. ¿Por qué? Porque de allí entregaba finanzas, de ahí entregaba recursos. Es decir, él no entregaba dinero, por supuesto en ese tiempo no había, pero lo que sí entregaba él eran las ofrendas de los animales. Por eso es que lo primero que le quita son los animales. Por eso cuando nosotros vamos a buscar a Dios, lo primero que va a procurar hacer el enemigo es quitarte finanzas, quitarte recursos, para que a ti te vaya mal, para que no estés bien en tus recursos económicos y que de alguna manera te vaya mal, para que precisamente cada uno de nosotros blasfememos el nombre de Dios y nos aleguemos. Lo primerito que hace es eso. Por eso Satanás no anda jugando. Más adelante lo segundo que te va a quitar, ¿verdad?, también son los camellos en particular, es decir, el trabajo, tu esfuerzo. Podemos hablar que puede ser incluso, ¿verdad?, tu salud, que puede ser inclusive, ¿verdad?, la salud de tu familia, que puede ser el esfuerzo, la fuerza que tienes para trabajar, te la va a quitar. El deseo de trabajar, el deseo de superarte, el deseo de salir adelante, es lo que el enemigo normalmente siempre va a procurar quitarnos a cada uno de nosotros. Pero lo peor es cuando se mete con los hijos. ¿Sí o no? Claro que sí. Es lo primero que duele. Dijera el presidente Andrés Manuel, ¿verdad? Eso sí calienta. En serio y de verdad. Que se meten con tus hijos. Cuando ves que tus hijos ya se los llevaron a la calle y ya, señora, su hijo estaba robando, señora, su hijo mató, señora, su hijo se metió con esos pandilleros y resulta que ahora ya es el líder de la banda, señora, su hijo se droga, señora, su hijo se emborracha, señora, su hijo. ¿Qué pasó? Lo que está haciendo el enemigo es precisamente eso, tomar a cada uno de nuestros hijos. Por eso es que nosotros debemos de tomar de verdad la palabra del Señor con esa fortaleza para que ellos nos ayuden, ¿verdad?, a salir adelante. Eso es lo que la historia bíblica de Job. Nosotros estamos tomando prácticamente lecciones en la historia de Job. No nada más se trata de leer un libro bonito, o qué bonito se escucha, o qué padre lo leí y es motivante, ¿verdad?, mirar todo lo que hizo Job. Sí, cuando lo leemos lo pasamos rápido. Pero si analizamos cada punto, nos daremos cuenta todo lo que vivió Job.
Cuando a nosotros nos ha pasado que un hijo se ha lastimado un pie, cuando se ha dañado, cuando le dio temperatura a medianoche, cuando se enfermó probablemente, no ingresó a la preparatoria y probablemente por eso está sufriendo, probablemente por eso llora, o a lo mejor tiene todo y no quiere aprovechar lo que ya tiene. Todo eso tenemos que analizar en cierta manera. El dolor de los padres, ¿verdad? Que quisiéramos que nuestros hijos alcanzaran metas maravillosas, que nuestras hijas se casaran con hombres buenos, y resulta, ¿verdad?, que a veces se casan con patanes, con nuestros hijos, con buenas hijas, y se casan con la chimoltrufia, ¿verdad? ¡Qué cosa! Pero ciertamente tenemos que mirar que Dios desea que nosotros aprendamos, ¿verdad?, principios que vienen en la vida de Job, principios para la adoración, por ejemplo, lecciones para la amistad. Nos enseña a adorar aún en medio de la crisis, aún en medio del problema. Imagínense ustedes el problemón acá, y a lo mejor la esposa de Job, ¡ay, mis hijos!, como la Llorona, a lo mejor ahí gritaba y se rasgaba la vestidura. Y resulta, ¿verdad?, que hasta ahí quedaba, y va a buscar a su marido para encontrar consuelo, y su marido adorando al Señor. Aleluya, Padre, te alabo, te exalto, te bendigo, gracias, Padre. Y la señora, gracias, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? Mataron a nuestros hijos, ya no tenemos ganado, ya no somos ricos. A lo mejor es lo que estaba pensando. ¿Dónde vamos a comprar el jitomate? Ya no hay dinero. Ya no vamos a poder hacer chilaquiles, ¿verdad? ¿Dónde? Y seguramente estaba enojadísima en tiempos de crisis. Aquel hombre adorando. Por eso nos enseña que ciertamente yo me he encontrado a veces jóvenes que me dicen, pastor, es que no he ido a la iglesia. Lo sé, hijo, pero ¿por qué no vas? Es que he tenido tantos problemas. Dijo, si tú supieras en verdad que al estar en la iglesia viene el dosel de Dios, está la cobertura de Dios, y esa cobertura es la que te da el Señor para evitar que el enemigo se meta con tu familia, para evitar que el enemigo se meta con tu casa, porque ahí está el dosel del Señor. Así que estamos tomando estas lecciones que vienen prácticamente en la vida de Job. Por eso que las apliquemos en nuestro diario vivir, para que podamos estar preparados para enfrentar los tiempos de prueba, ¿verdad?, que pueden venir a nuestra vida. Y eso es una realidad, porque desgraciadamente todos, ¿verdad?, como seres humanos, de una manera o de otra, adolecemos de lo mismo. Somos seres humanos, ¿verdad? Unos tienen ojos, otros tienen nariz, otros tienen boca y otros no. No, todos tenemos lo mismo. Tenemos sentimientos, nos dañan, nos lastiman. Tenemos boca, hablamos, pensamos, sentimos, razonamos. Todos en particular hacemos lo mismo. Por eso somos tan parecidos, pero a la vez tan diferentes cada uno, porque cada uno tenemos un espectro de vida muy distinto a la vez, porque todos, a pesar de que estamos acá, tenemos una casa, un hogar donde está papá, mamá, abuelos, familia, y probablemente en esa casa se vive de otra manera, se vive de otra forma, y nosotros vivimos a nuestra manera, a nuestra forma, y probablemente ese sea el problema, ¿verdad? Porque no somos igual que ellos. Por eso probablemente se molestan contra nosotros. Por eso estas son algunas de las lecciones que normalmente nosotros debemos aprender para no estar, ¿verdad?, lejos de nuestro Dios. Nuestra vida puede enfrentar cambios de la noche a la mañana, ¿verdad?, drásticos, inesperados, que lo único que verdaderamente nos puede sostener es la fe en nuestro Dios. Amén. Entonces, estando agarrados de la fe, así vengan los problemas, las circunstancias más difíciles, nosotros podemos tomarnos de la mano del Señor, para que Él sea nuestro guía, para que Él sea nuestro baluarte, para que Él sea el que nos lleve, ¿verdad?, de su bendita mano. Porque Job era un hombre próspero, ya lo vimos, tenía riquezas, y él era de los orientales más ricos de la época, ¿verdad? Pero de la noche a la mañana su vida cambió por completo. Yo le repito, ¿verdad? Creo que como en mi caso, muchos de nosotros probablemente hemos tenido pérdidas en nuestra familia, y probablemente eso nos cambió la existencia, nos cambió el hogar, ¿verdad? Ciertamente nuestra vida, algunos de más jóvenes, otros de más niños, otros de más grandes, pero a todos en particular hemos sufrido una pérdida de un hijo, de un padre, de una madre, o a lo mejor de los dos, ¿verdad? Pero finalmente todos a nuestra manera hemos sufrido, hemos padecido algo. Y ciertamente, ¿verdad?, nosotros lo que tenemos que hacer es saber que estos cambios inesperados que nos golpean, que no nos deben de angustiar, que no nos deben de derrumbar a nosotros.
como la muerte inesperada de alguien, por ejemplo, un diagnóstico de una enfermedad, ¿verdad? Que de alguna manera llegamos al médico y nos dicen, ¿sabes qué? Tienes diabetes, tienes cáncer terminal, tienes esto, tienes aquello, y normalmente nos derrumbamos y normalmente nos vamos a ir abajo, ¿verdad? ¿Y qué es lo que haría Job en este caso? Si probablemente se hubiera ido a lista y le dicen, ¿sabes qué? Tienes este problema. ¿Y qué es lo que diría Job? En lugar de ponerse a llorar, seguramente iría a adorar al Señor, a decirle, Señor, tú das, tú quitas, Señor, tú me diste salud, Señor, por alguna causa ya la perdí, gracias Padre, gracias Señor, y probablemente le estaba agradecido. Por eso, en lugar de abandonarnos a nuestra suerte, en lugar de abandonarnos a llorar, a sufrir, la pregunta es, ¿cómo puedo cómo pudo enfrentar Job, mejor dicho, estos golpes de la vida? Y nosotros ya llegamos a la determinación que es adorando a Dios aún en medio del dolor, ¿verdad? Así que aún en medio de los dolores, de los problemas, de los sufrimientos, adoremos a Dios. Adoremos a Dios porque Él nos está mirando. Él sabe perfectamente hasta dónde le amamos. Y a veces, incluso nosotros somos probados. Tú te puedes imaginar, por ejemplo, cuando Dios creó por principio la tierra, ¿te podrías imaginar que esta tierra fue probada? Por ejemplo, antes de que existiéramos nosotros ya había una vida antes. Y esa vida anterior, por supuesto, nosotros vamos a ver en la Escritura, ¿verdad?, que se menciona, por ejemplo, muchos científicos tachan de locos a los cristianos, porque muchos cristianos dicen que solamente tiene la tierra como 6,000 años de vida. Porque es lo que aseguran aproximadamente que es lo que tiene, ¿verdad?, la creación desde Adán y Eva para acá. Y según esto son 6,000 años. Y por eso se burlan los científicos, porque dicen, si la Tierra tiene 35,000 millones de años antes de Adán. Y encuentran dinosaurios y encuentran animales tremendos. Es cierto, ¿verdad? Los encontraron. ¿Por qué? La Tierra fue probada antes que tú y yo naciéramos. La tierra fue probada mucho antes que el primer ser humano pisara la tierra. La tierra fue probada con sus primeros frutos, con sus primeros habitantes. ¿Sabes que antes de ti y de mí existieron no humanos, pero existieron también seres humanoides en la tierra? Es decir, una especie de humano y una especie de mono. Por eso es que encontraron también, en cierta manera, ¿verdad?, que el hombre de Cromañón, el hombre de Java, y seres que aparentemente parecían medio humanos y no eran tan simios como muchos creen, pero que en cierta manera, ¿verdad?, eran seres que también existieron en la tierra. Y probablemente todos ellos estuvieron aquí. Por eso cuando nosotros encontramos, ¿verdad?, prácticamente que la tierra empezó de alguna manera a crear ya al hombre, acá en la tierra, cuando Dios creó a Adán y Eva y que viene la caída, salen del huerto y se van a la tierra, de ahí en adelante, ¿verdad?, empiezan a crear más seres humanos y nacen los seres humanos, ¿verdad? Y ahí es donde también los angelitos, ¿verdad?, que no son tan angelitos algunos, que de alguna manera vieron a las hijas de los hombres y les gustaron. ¿Y qué fue lo que hicieron? Tuvieron un hibridaje, es decir, amaron a las mujeres humanas, les gustaban y dijeron, me voy a hacer cuerpo para estar con esa muchachona, ¿verdad? Me gustó, qué ojazos tapatíos tiene, y de repente, ¿verdad?, se hicieron cuerpo, se casaron con ellas, tuvieron hijos y de ahí nacieron, de esa cruza, ¿verdad?, prácticamente nosotros podemos decir de ese hibridaje, porque son seres híbridos, dos razas que no se debían de haber juntado, más se juntaron. Y finalmente de esa raza nacieron los Nefilim, que eran aquellos gigantes poderosos, ¿verdad?, que de alguna manera estuvieron sobre la tierra. Por eso existieron esos gigantes, sí existieron, eso es una realidad. Por eso cuando encuentran en los descubrimientos cráneos enormes, se encuentran huesos enormes, es porque existieron esos seres y fueron reales. También la Biblia lo confirma y habla de ellos, de esos famosos Nefilim, de los Rafaim también incluso, y habla, ¿verdad?, de todos esos seres que existieron en la tierra. Pero más adelante esos seres, ¿verdad?, se pervirtieron más y más adelante se agarraban de botanita al ser humano, ¿verdad?, se lo agarraban así, se lo comían prácticamente, y de ahí empezó como que el pleito tremendo en contra de ellos. Por eso es que de alguna manera el Señor, cuando intenta ya definitivamente, le pesó en el corazón haber creado al hombre, porque dice el hombre desde la juventud siempre tiene tendencias a lo malo.
Por eso es que de alguna manera nuestros jóvenes siempre entran en la etapa en la que van a estar rebeldes contra la familia, contra el papá, contra el hijo, contra los hermanos, contra la familia. Piensa que todo el mundo no lo odia, ¿verdad? Y que no lo quieren porque le prohíben, no esto, no esto, no esto, no esto. Pero en realidad es por su bien, pero los jóvenes no lo entienden y se meten en la etapa de rebeldía a pensar que es por ellos y que por qué mi vecinito si anda en las noches y a él si lo dejan y por qué. Pues probablemente no lo quieren sus papás, ¿verdad? Porque seguramente por eso es que nosotros, los que queremos a nuestros hijos, a ver mamacita, no sales, a ver papacito, no, aquí no esto, aquí se va a hacer así o si no, no. Y entonces, ¿verdad? Les ponemos así como que ciertos términos. ¿Por qué? Porque sin lugar a dudas no queremos que les pase nada, no queremos que ellos estén mal, les estorbamos un poquito en el pecado por lo menos, ¿verdad? Que si ya ellos lo hacen por su cuenta, bueno, que pequen más adelante, pero ya darán cuenta al Señor. Ellos ya saben que darán cuenta tarde o temprano. Pero ciertamente allí está, ¿verdad? De alguna manera cuando encontramos que el pecado, ¿verdad? Dice el Señor, que se encuentra en el corazón del joven desde su juventud. Desde su juventud ya inicia, ¿verdad? Esa tendencia al mal. Por eso nosotros solamente podemos bombardearlo a través de la palabra del Señor para que ellos puedan de alguna manera cambiar esos niveles de vida y ser diferentes, ¿verdad? Y tenemos que confiar que aunque todo nuestro alrededor puede parecer que se derrumba, el Señor sigue estando en su trono, Él sigue teniendo todo bajo su control y de Él nada escapa. Amén. Así que, bueno, vamos a ver un segundo punto. Tenemos que estar preparados porque muchas veces el enemigo va a usar a nuestra propia familia o amigos para desanimarnos, incluso, ¿verdad?, amistades de la iglesia. Job 2:7 al 2:10. Vamos a leer ahí. Job 2:7 al 2:10. Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna. ¿Se recuerdan este capítulo en particular? En el principio le dijo Dios, toca todo lo que tiene, pero su cuerpo no. Y en esta ocasión regresa Satanás, se para delante del Señor y lo acusa. Y dice, ¿te fijas que a pesar de que tú me instigaste delante de todos los ángeles a que tocáramos la vida de Job, no ha blasfemado mi nombre? Pero Satanás ya se la sabía, ¿verdad? Y le dice, Señor, pero porque tiene salud, quítale la salud y vas a ver. Vean ustedes qué astuto y mañoso es Satanás. Dile, Satanás, eres mañoso. El Señor te reprende. Amén, gracias a Dios. Entonces imagínense, así es Satanás. Él se la sabe. Dice que más sabe el diablo por diablo que por viejo. Y es cierto, por diablo simplemente, porque es un diablo realmente. Job 2:7 dice así. Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna, desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Y tomaba Job un tiesto para rascarse con él, y estaba sentado en medio de ceniza. Entonces le dijo su mujer, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Y él le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? Y en todo esto no pecó Job con sus labios. Gloria a Dios. Ustedes se pueden imaginar, en los tiempos de mayor dolor físico, dice la escritura que estaba Job, se sentaba sobre las cenizas, y estando sentado sobre las cenizas, ¿verdad?, las llagas estaban prácticamente abiertas y se le salía la pus. Así estaba Job, era su condición. Era un hombre que le daban comezón a aquellas llagas, y por supuesto agarraba las tizas y con esas se rascaba. Dice que aún llegaban los perros y le lamían aquellas llagas, ¿verdad?, por todo lo que olían los perros. Y por supuesto, ¿qué es lo que estaba pasando, verdad, ahí con Job? Y en esos tiempos de mayor dolor, de mayor dolor físico y emocional incluso, llega la esposa. Y lo primero que le dice a la esposa, en lugar de que le diga, ay viejito, pues no tengo que darte, pues aunque sea, te hice un ungüento de nopal, o a ver qué te hago, no sé, un remedio casero, por lo menos a ver que te alivie un poquito tu dolor. No, lo primero que llega a decirle, ¿qué? ¿Y todavía te mantienes íntegro delante de Dios? Regañándolo, haciéndolo sentir más mal, si de por sí ya está mal el hombre. A veces tenemos familia que es así, no se les ha pasado. A veces estás pasando un problema y en lugar de que te digan, déjame ayudarte,
te dicen: ya ves, te dije que eso no era lo justo, ya ves, te dije que no era lo correcto, ya ves, yo te lo dije, te aseguré, y tú, burra, ya vas. Y ahí empezamos, ¿verdad? Y es lo que uno no necesita. Eso es lo que uno no necesita. Lo que uno quiere es una persona que te ayude a comprender el problema, que te ayude a entenderlo también. Y luego, para colmo, llegan sus amigos. Los amigos de Job todavía llegaron para darle, según palabra de ánimo. Él les esperaba palabras de consuelo, palabras de fe. Y en lugar de eso, llegaron palabras de desánimo por parte del amiguito. Su esposa le dijo: maldice a Dios, Job, ya muérete, ya me has dado mucha lata, mira, ya estoy harta de ti. Y su amigo Zofar le dijo: Dios te ha castigado, hermano, menos de lo que tu iniquidad merece. Si él no había hecho nada, fue Satanás, el acusador, el que fue a acusarle, a quitarle sus ganancias, lo que él había ganado y hecho verdaderamente bien. Pero ¿a qué le decías? Dios te castigó, amiguito, de la iniquidad que te mereces. En nuestra vida, el enemigo probablemente, ¿verdad?, usará influencia, o como influencia, personas que están muy cerca de nosotros, personas de nuestra familia. Puede ser tu esposa, tu esposo, tus amigos, tus amistades. Puede ser incluso gente de la iglesia. Pero ¿cómo estamos de firmes con Dios? Hace ratito veíamos que Job lo sostuvo la fe. En el primer punto, ¿verdad? Lo sostuvo la fe. En la pérdida tan grande que tuvo de sus hijos, de sus ganancias, de sus finanzas, todo perdió. Para darnos palabras de desánimo se acercan muchos. ¿Qué te sirve ser cristiano? Para eso vas a la iglesia, mira. ¿Dónde está tu Dios? Que es que te ayuda. ¿Dónde? Yo te veo igual que antes, hasta peor. Dios no te escucha, de nada sirve ir a la iglesia. Ahora, ¿cómo podemos apagar esas palabras que son como dardos de fuego que el maligno lanza a nuestro corazón? Porque esos son dardos de fuego que el enemigo está lanzando sobre nosotros cada vez que alguien se levanta hablando así de nosotros. Que alguien se levanta, ¿verdad? Por medio de nuestra fe, nosotros podemos levantarnos también. Recuerda, dice la Escritura, que el escudo de la fe es lo que nos ayuda a parar los dardos de fuego de Satanás. Entonces yo agarro mi fe creyendo en Dios y le digo: Señor, yo no creo esas palabras en el nombre de Cristo. Yo creo que estás conmigo aún en medio de la adversidad. Y lo que vimos hacer a Job fue algo maravilloso. En lugar de ponerse a llorar, en lugar de irse al rincón y ponerse como Kiko a lo mejor y hacer pi, 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 pi. No, ese era el chavo, ¿verdad? Pero en lugar de ponerse a llorar, ¿qué es lo que hizo? Se puso a adorar al Señor. Nosotros, en medio de la prueba, en medio de la lucha, adoremos a Dios, adoremos al que vive por los siglos de los siglos. Denle el aplauso grande al Padre. Efesios capítulo 6, 16. Acuérdense que como guerreros, ¿cuántos son guerreros aquí? Gloria a Dios. Acuérdense que como guerreros que somos, nosotros debemos de tener, por supuesto, el escudo de la fe bien puesta. ¿Se recuerdan ustedes que veíamos un poquito? No hemos visto la otra parte de la armadura del cristiano, pero lo vamos a ver primero la próxima semana. No me acordaba ya de la otra parte hasta ahorita, pero tenemos que verlo, ¿verdad? Porque la primera parte que vimos, la verdad, es muy importante, que era el yelmo de la salvación. Pero ahora tenemos que ver el escudo, ¿verdad? Y todo lo demás. Miren lo que dice Efesios 6, 16. Sobre todo, tomen el escudo ¿de qué? De la fe, con el que puedan apagar todos los dardos de fuego. ¿De quién? Del maligno, del enemigo. Así es. Entonces, ¿cómo lo vamos a apagar? Con el escudo de la fe. El enemigo te va a lanzar esos dardos por medio de amistades, por medio de amigos. ¿Es verdad? ¿Será que estoy mal? ¿Será que no es verdad que la iglesia? ¿Será que no es verdad que me ungieron? ¿Será verdad que no está la cobertura de Dios en mi casa? ¿Será verdad que la Llorona me visita en las noches? ¿Verdad? Y probablemente muchos se la creen. Pero en realidad debemos agarrarnos de la fe, tomar el escudo de la fe. Que el escudo de la fe haga esto en nosotros, para darnos
dardos de fuego que el maligno lanza a izquierda, a derecha. Por eso también nuestra armadura debe estar lista. Debemos de tener, ¿verdad?, prácticamente toda la armadura completa, desde el yelmo que cubre los pensamientos. Tenemos que tener puesto también nuestro respirar, nuestro caminar, que guardemos también por medio del cinturón de la verdad, las botas del evangelio, que tomemos el escudo de la fe y la espada del Espíritu. Es muy importante portar toda la armadura del Señor para estar luchando constantemente. ¿Por qué nos manda o nos pide hacer guerra espiritual el Señor? Porque sabe perfectamente que estamos peleando en este tiempo contra demonios, contra potestades malignas. Ya lo vimos, Satanás mismo se estaba enfrentando a un hombre, a Job, pero Job estaba preparado. Lejos de lo que muchos quieran pensar, Job estaba preparado. Estaba viviendo una prueba, estaba viviendo una lucha muy difícil, muy difícil. Él era el ejemplo de muchos en aquellos años. Y de repente rico, extremadamente multimillonario, porque Dios así le había hecho. Y nadie podía tocar sus riquezas, nada le pasaba y todo estaba bien. Hasta que llegó Satanás, hasta que metió su cola aquel, ¿verdad? El chanclas, el chanclotas que le llaman, como le quieras llamar, el chango, o en fin, todo eso hizo este ser. Y fue y le empezó a decir al Señor: sí, Señor, pero tú sabes, mira, ese Job por eso está así feliz, porque tiene mucho dinero, tiene riquezas, tiene su familia, tiene todo se lo has dado, y luego para colmo todavía tienes a Cima encima de él. Y entonces el Señor le dice: está bien, toca todo lo que tiene, pero a él me lo guardas. Y después, ¿verdad?, que hizo su maldad, regresa por segunda vez en el capítulo 2 y lo encontramos. Ahí va entre los hijos de Dios y de repente se para delante del Señor y le dice: ahora sí, ¿qué tal? ¿Cómo viste a mi siervo Job? Que a pesar que tú me instigaste contra él, no blasfemó mi nombre. No, Señor, no es cierto. Pero ¿sabes por qué? Porque tiene salud. Pero te aseguro, lo que quieras, quítale la salud y verás si no blasfema ahora sí. Y entonces encontramos allí un hombre que paró los dardos de fuego del enemigo, ¿verdad? Encontramos que estaba allí en una fogata apagada, y estaba con el carbón, con las tizas, ¿verdad?, rascándose, porque no podía rascarse de otra manera. Y aquellas cosas supuraban pus, le salía pus de las llagas, y los perros llegaban y le lamían. Los perros ahí es figura de aquellos que de alguna manera, ¿verdad?, gente que por ejemplo quiere escuchar lo que quiere escuchar. Es decir, hay gente que le gusta escuchar que le diga: pobrecito, ay, mira qué lindo, no te preocupes. Y ahí le dan sus abrazos, su apapacho, y ya, ay, aquí sí me comprenden, y se queda ahí. Y aunque esté mal, aunque esté errado el camino, aunque esté todo mal, esos son los perros. Los que de alguna manera, ¿verdad?, solamente le quitaban un poquito la comezón, un poquito el ardor con su lengua, nada más. Ese es el representativo prácticamente. Así hay gente. Pues no me gustó la palabra, mejor a otro lugar donde sí me hablen, donde sí que me llegue, ¿no? Esta cosa. Y llegan a un lugar donde le dicen: ay, hermana, pues no es tan malo lo que usted hace, no se preocupe, usted está con Dios, usted es hija de veras, ¿cómo sí? Gracias, pastor, y ya se va. Y dice: pues es que aquí sí me toleran, aquí sí, esto sí es palabra, ¿no? Que allá, pues, me salí con las pompis como mandril, todas rojas de tanto, ¿verdad? Y de pronto, pues no se entera que resulta que no era así. Por eso, esa es figura realmente de los ministros que solamente se dedican a verbiar a la gente, a chuparles con la lengua, ¿verdad?, para darles un pequeño entendimiento nada más. Bueno, vamos a ver vamos a reconocer que también los cristianos, ¿verdad?, fieles incluso, pueden flaquear en la fe en algún momento de su vida. Y yo creo que esto es verdad, porque en muchas ocasiones nosotros mismos nos hemos visto en esos problemas, en circunstancias muy parecidas. Ya llevo 27 años, gracias a Dios, de ser cristiano, gracias a Dios, 29 años de ser cristiano. De esos 29 años me ha tocado momentos en los que sí llegué a flaquear, mucho antes de ser pastor, gracias a Dios. Y en esos tiempos, cuando llegaba yo a flaquear, ¿verdad?, llegó un momento en el que quería colgar la toalla, yo ya no quería saber nada del evangelio, y de repente me quería regresar al mundo, y había cosas muy tremendas, pero finalmente Dios me sostuvo, y fue ahí donde el Señor pudo realmente forjarme de otra manera. Job 30:19 dice:
Él me derribó en el lodo, soy semejante, al polvo y a la ceniza. Job 30:20. Clamo a ti y no me oyes, me presento y no me atiendes. Y Job 30:21. Te has vuelto cruel para mí, con el poder de tu mano me persigues. Aquí vemos en la historia de Job, reconocemos que aún los cristianos más fieles en algún momento, en momentos de angustia, en tiempos de aflicción, en tiempos de dolor, puede flaquear nuestra fe. Podemos sentir, ¿verdad?, que nuestra fortaleza interna se ha quebrantado probablemente. Y así como Job llegó a expresar desde su corazón lleno de tristeza: clamo a ti y no me oyes, me presento y no me atiendes. Es lo que decía Job. Job, esa como que era el pequeño reproche que le daba al Señor: clamo a ti y no me oyes, ¿verdad? Porque él no veía respuesta a sus oraciones, a pesar de que estaba orando, a pesar de que estaba quebrantado, a pesar de que pero no sabía que Dios, porque no veía al Señor, podía sentir tal vez su corazón lleno de paz, pero por dentro también sentía su cuerpo que estaba todavía, ¿verdad?, con aquellas cosas rascándose y todo tremendo. Y dice: clamo a ti y no me oyes, me presento y no me atiendes. Es como muchos de nosotros llegamos a la iglesia, le pedimos al Señor y vemos que de la noche a la mañana no pasó nada, en 8 días no pasó nada, en 15 días no pasó nada, pero las cosas de Dios se van afirmando, las cosas de Dios poco a poco nos van haciendo caminar para Él, para que verdaderamente es como si Dios empezara a construir. Nosotros a veces queremos construir, ¿verdad?, sin cimientos y poner solamente la barda, el muro, y cuando vengan los malos días, ¿verdad?, ¿qué va a pasar? Esas bardas se van a caer como con los hijos de Job, que lo van a aplastar. Pero Dios lo que hace es poner los cimientos desde abajo, unos cimientos fuertes, para que cuando vengan las luchas, las pruebas, verdaderamente no puedan contra nuestra casa, contra nuestro hogar, contra nuestra familia. Dios empieza a colocar, ¿verdad?, prácticamente todo eso. Y aún con un corazón quebrantado y lleno de amargura, Job le dijo: te has vuelto cruel para mí. Imagínense ahí, ya después de que pasaron su amigo, su esposa y todos ellos que querían consolarlo supuestamente, se encuentra, ¿verdad?, que solamente dice: te has vuelto cruel para mí. Pero qué maravilloso entonces es reconocer que tenemos un Dios fiel a pesar, ¿verdad?, de nuestra humanidad y de nuestra debilidad, porque como seres humanos somos débiles, como seres humanos nosotros tenemos muchas debilidades, pero dentro de ellas, gracias a Dios, el Señor está con nosotros. Por eso, vean ustedes, de verdad, qué Dios tan maravilloso tienes, que dice 2 de Timoteo 2:13: si fuéramos infieles, Él permanece fiel, porque Él no puede negarse a sí mismo. Es decir, que muchas veces nosotros hemos sido infieles a Dios. Yo no sé, pero yo quiero que pienses un momentito. Y estoy seguro que todos nosotros le hemos sido infiel a Dios en un instante, en un momento, en unos segundos, o tal vez en una hora, o todo un día nos prometimos ser malosos. Hicimos algo que está lejos de agradar a Dios, y que muchos de nosotros tal vez lo hicimos. A lo mejor uno se emborrachó todo el día, a lo mejor otro decidió andar una vueltecita por ahí, echar una canita al aire, a lo mejor alguien se decidió por algo. Y cada uno de nosotros, si nosotros experimentamos, dice la Escritura que Dios permanece fiel aunque seamos infieles. A pesar de que tú y yo fuimos infieles con el Señor, Él permanece fiel en sus promesas contigo. Amén. Dale un aplauso al Dios maravilloso que tenemos. Gracias a Dios. Qué maravilloso es reconocer, ¿verdad?, que tenemos un Dios que es nuestro Padre y es misericordioso y amoroso y que comprende nuestra humanidad, que nos comprende que somos débiles, sabiendo precisamente que cada uno de nosotros podemos fallar en cualquier momento, pero que lo maravilloso de Él es que regresamos y nos perdona. ¿Sabes uno de los problemas que de alguna manera nosotros encontramos y tristemente, por ejemplo, la gente no ha comprendido, los mismos ministros y ministerios no han entendido? Que el Señor habla claramente que nosotros en particular, cada uno de nosotros, ¿verdad?, tenemos estas debilidades y como personas débiles, por eso es que Jesús vino a pagar en la cruz del Calvario por nosotros
y dar su vida preciosa en la cruz, porque nadie pudo vivir bajo la ley. Nadie cumplió la ley como Cristo. Cristo la sacó limpiecita. Todo lo que la ley marcó, todos los demás seres humanos que vivieron alrededor de Jesús, ni uno solo cumplió la ley. Ni uno, ni los sacerdotes, ni los escribas, ni los fariseos, ni los saduceos, nadie cumplió esos mandatos. ¿Y sabes cuál es el problema? Que cuando sean juzgados bajo la ley, porque tuvieron la ley, serán juzgados por ella. Por eso el apóstol Pablo, cuando se convierte a Cristo, dice: yo tomo como basura la enseñanza que tuve, porque hoy estamos bajo la gracia. Amén. Y la gracia es diferente completamente de Dios. La gracia es aquella en la que Dios: fallaste, te perdono, hijo, pero no lo hagas más. Fallaste, te perdono, hijo, fallaste, te vuelvo a perdonar. ¿Cuántas veces? 777 veces te perdono. Amén. Pero siempre y cuando te arrepientas, siempre y cuando cambies. Yo sé que a lo mejor cambiamos de una área y de pronto nos volvemos a fallar en otra, pero el Señor dice: te perdono, sigue, te perdono, sigue, y te levanta y camina y camina. Y eso es lo que hace el Señor. En la ley no se puede, porque rompiste uno y te haces prácticamente culpable de toda la ley. Por una te haces culpable de la ley. Por eso el apóstol Pablo nos decía y nos dice en Gálatas claramente que más nos conviene seguir bajo la gracia, porque si nos convertimos o nos judaizamos, ¿cuál es el problema? Nos hacemos partícipes de toda la ley. Toda la ley, tú serás juzgado bajo la ley, aunque no seas judío. La tomaste, quisiste vivirla y de pronto fallaste en todas, fallaste en una, ya fallaste en todas. Y así serás juzgado bajo la ley. La ley era dura. Por eso el Señor lo que hizo cuando se partió el velo en dos, hablaba, ¿verdad? Prácticamente cuando Jesús fue muerto en la cruz, dice que el velo se rasga en dos, hablando de un Antiguo Testamento y un nuevo pacto con nosotros. Amén. Y ese es el nuevo pacto del Señor. Ese es el nuevo pacto que nos ha dado a nosotros. Que a pesar de que somos fallones, a pesar de que fallamos al Padre, a pesar de que le fallamos a nuestro Dios, Él siempre te tiende la mano. Él siempre quiere que estés bien. Él siempre quiere que te vaya bien. Él siempre quiere que estés maravillosamente bien. Por eso es maravilloso reconocer este Dios Padre misericordioso, que te va a comprender toda la vida, que va a entender. ¿Sabes por qué Jesús se hizo carne? Para entendernos, para saber por qué somos tan duros. ¿Por qué cuando se nos llama al bien corremos al mal? ¿Por qué cuando de repente nos aferramos, nos obstinamos a algo que no es ni de Dios y lo queremos y anhelamos y creemos de nuestros propios caminos y no en los de Dios? Eso es lo que pasa, en verdad. El Señor está pidiendo que nosotros, ¿verdad? Primeramente Dios, estemos en ese sentir de nuestro Padre maravilloso. Bueno, me quedan 4 minutos nada más en el nombre de Jesús. Quiero que leamos el último salmo, Salmo 103, 13. Salmo 103, 13 y Salmo 103, 14. Salmo 103, 13 y Salmo 103, 14. Dice así la Escritura, en el nombre del Padre, dice así: como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. El 14, porque Él conoce nuestra condición y se acuerda de que nosotros somos polvo. Gloria a Dios. El Señor sabe de qué estamos hechos, sabe nuestras fallas, sabe todo lo que nosotros en realidad hemos hecho. Y dice que el Padre se compadece de los hijos. ¿Tú crees que Cristo se compadece de ti? Joven, señorita, mamá, papá, abuelito, abuelita. Dios se compadece de nosotros, de cada uno de nosotros, porque Él te ubica. Él sabe quién eres. Nos ubica desde el más joven hasta el más grande de todos nosotros. ¿Por qué? Porque Él nos conoce como hijos. Hemos nacido, dice la Escritura, de Dios. Por lo tanto somos hijos todos nosotros, hijos. Y lo maravilloso es que dice que Él se compadece, pero también Jehová se compadece de los que le temen. Tengamos temor del Señor.
Y ese temor que no sea de, tengo miedo, ¿verdad? Como la Llorona, como el hombre lobo y cosas así, no. Sino que tengamos temor de no fallarle a papá. Tengamos temor de no caer de su gracia. Tengamos temor de estar siempre con Él, ¿verdad? Que nunca se nos aparte. Decía el apóstol Pablo, ¿verdad? Tan maravillosamente mencionaba, más vale un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Qué maravilloso. Cuando hablamos de los días de Dios, recuérdense que un día para el Señor son 1000 años. Entonces quiere decir 1000 años contigo, papi. Nada más yo quiero eso. Lo que decía Pablo, ¿verdad? Prácticamente. Dándonos a entender que Él estaba feliz con solamente un día. Pero Dios no te quiere tener un día en sus atrios, te quiere tener toda la eternidad. Dios quiere que estés ahí, con tu familia, con tus seres amados. Dios te quiere allá con Él, porque allá es tu lugar. Por eso Él decía, aquí en la tierra tú y yo somos advenedizos. No somos de esta ciudad, somos de allá. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Tu nombre está escrito allá arriba, amén. Allá eres extranjero de la tierra, porque tú y yo somos de los cielos, amén. Ese es Cristo maravilloso, que te tiene un lugar especial a ti. Así que en el nombre de Cristo, vamos a ponernos de pie en el nombre de Jesús y vamos a orar en esta bendita tarde, en el nombre de Jesús. Padre maravilloso, queremos darte gracias, mi Dios, porque en las lecciones de Job acabamos de encontrar, oh Dios Todopoderoso, lecciones de vida, Señor, para aprender y entender que habrá gente, bendito Dios poderoso, que querrán hacernos dudar de la fe. Tal vez sean familiares, amigos, amistades, tal vez sean personas, Señor, que les gusta ver a otros acabados, debilitados, pero no es tu sentir, mi Padre. Tú quieres mirar a cada uno de nosotros apoyándonos, tendiéndonos la mano, apoyándonos unos a los otros, Señor, porque eso es lo que quieres, bendito Dios. Eso es lo que deseas de nosotros, Padre. Gracias, bendito Dios, por la mamá, por el papá, por el hombre, por la mujer, por el joven, por la señorita que vino a escuchar tu palabra, mi Dios, para que por medio de ella aprendamos, Señor, lo que es el reino tuyo, bendito Rey. Gracias, Señor, porque en las lecciones de Job hemos aprendido, mi Dios, que aún en medio de la tribulación, en medio de la angustia, en medio del lloro, en medio de las aflicciones, Job te adoraba, Job te honraba. Queremos aprender de él, Señor, para que también nosotros, bendito Dios poderoso, podamos hacerlo. Adorarte cuando nadie te adora, cantarte cuando nadie te canta, soñar contigo, estar contigo, Dios Todopoderoso. Necesitamos, Dios. Tú sabes, bendito Dios, gracias por compadecerte de nosotros, que somos polvo. Gracias por compadecerte, Señor, que somos nada, Señor, porque hoy estamos aquí, mañana no sabemos cuándo partiremos a la patria celestial, mi Dios. Pero el día que partamos, Padre, tenemos la seguridad que estaremos bien contigo, porque estaremos eternamente, mi Dios, y no solo por un breve tiempo, mi Dios. Bien lo dice el apóstol Pablo, mi Dios, que nuestra ciudadanía verdadera está allá arriba contigo. Somos hijos, bendito Dios, hijos que estamos destinados a vivir eternamente contigo en los cielos. Te bendecimos, Dios. Te bendecimos, Espíritu Santo. Te bendecimos, mi Rey, en el nombre de Cristo. Y también, Padre, te rogamos, Espíritu Santo, que nos des la fortaleza, mi Dios, para que nos pongamos la armadura espiritual en todo tiempo, en todo momento. Que esa armadura, mi Dios Todopoderoso, sea puesta en nuestros corazones y que podamos alabarte, glorificarte, gozarnos, bendito Dios, en ti. Gracias, Señor, por también nuestros hermanos que nos miran en YouTube, bendito Dios. Bendícenos en sus hogares, desde donde nos miran, Señor. Saludamos a la gente de Texas, bendito Dios, que Dios les bendiga. Gloria, Marbella, Nácar, Arquímedes, que Dios les bendiga ampliamente. Gracias, Señor, por toda su familia, sus hijos, sus nietos, Padre Santo. Te rogamos, bendito Dios, en el nombre de Cristo, por nuestros pequeñitos aquí en Torrefuerte y allá en sus casas, en sus hogares, bendito Dios. Gracias, Padre. Yo quiero que en esta hora, en el nombre de Jesús, pienses en tu familia,
piensa en tus hijos, en tu hijo. Y quiero que amplíes la cobertura que Dios está dando sobre ti, en tus finanzas, en tu vida, en tu salud. Y dile: Señor, yo amplío la cobertura que me estás dando a mí como tu hijo, y la envío a mi esposa, a mi hogar, a mi casa, a mis hijos, a aquellos que no han querido entrar en tu palabra. Envío, Señor, la cobertura espiritual de bendición sobre mi esposo, sobre mi esposa, en el nombre de Cristo. Bendigo mis finanzas, bendigo mi trabajo, bendigo mis recursos, bendigo mi vida en particular. Lléname, Espíritu Santo, de ti. Lléname, Espíritu Santo. Gracias, Jesús. Gracias, Padre Santo, por escuchar, bendito Dios, la oración de tu pueblo, Señor. Yo no sé si tienes una petición especial en esta mañana al Padre. Yo quiero pedirte que la hagas. Yo no sé si sea tu casa, tu hogar, tu familia. Por favor, hazla al Padre en esta mañana. Dile: Señor, tal vez seas joven y tienes problemas con el amor. Tal vez seas joven y tienes problemas por decidir tu carrera. Tal vez seas joven y quieres pedir una pareja que ame al Señor. Pídele al Señor, no tengas pena. Habla con papá. Tal vez seas un adulto y quieres pedirle por tus hijos, por tus nietos, por tu salud. Pídelo en el nombre de Jesús. El Espíritu Santo de Cristo está aquí. Dice la palabra del Señor: donde 2 o 3 están en mi nombre, yo estoy ahí. Aquí está el Espíritu Santo de Dios. Ahí está junto a ti, a tu lado. El Espíritu Santo está tocando tu corazón, está tocando tu mente. El Espíritu Santo está tocando tu corazón. Y dile: Señor, aquí estoy, Señor. Estoy rendido ante ti, Padre Santo. Estoy rendido ante ti, mi Dios. Dame fuerza en mis piernas, dame fuerza. Señor, cancelo toda enfermedad en el nombre de Cristo. Diabetes te maldigo en el nombre de Jesús. Te pudres en mi cuerpo y sales por la letrina, sales por la orina en el nombre de Cristo. Triglicéridos altos, colesterol alto, te pudres en el nombre de Jesús y sales por la orina, o bien sales por la letrina en el nombre de Jesús de Nazaret. En el nombre de Jesús, toda forma de cáncer te pudres, te rompes en el nombre de Jesús. Toda forma de cáncer sea destruida en esta hora en el nombre de Cristo. Toda forma de cáncer, cáncer de matriz, cáncer de seno en el nombre de Cristo, cáncer de próstata, cáncer en el nombre de Jesús, de útero, cancelado en el nombre de Jesús. No tiene poder ni autoridad. Si tus familiares murieron de eso, cancélalo sobre tus hijos, cancélalo sobre tus nietos. No pasarán el mismo problema en el nombre de Jesús. Hoy declaro que el Espíritu Santo de Cristo te va a llenar. Hoy declaro que el Espíritu Santo de Cristo llena tu corazón y tu vida. Hoy declaro que el Espíritu de Jesús trae sobre tu vida un renuevo, un aliento de vida. En el nombre de Jesús de Nazaret. En el nombre de Jesús, que venga la sanidad en tu vida, que venga la sanidad en tu cuerpo, que venga la sanidad en ti. En el nombre de Jesús de Nazaret. Declaramos sanidad, salud, restauración en el nombre de Cristo. Bendigo tu hogar, bendigo tu trabajo, bendigo tu negocio. Bendito seas, bendita seas mujer, bendito seas hombre. Llénate de Jesús, llénate de Jesús. Hoy el Espíritu Santo, te aseguro que el Espíritu Santo está aquí. Yo puedo sentir ese fuego de Dios a través de ti en el nombre de Cristo. Hoy lo puedo sentir en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, que todo accidente de muerte, sobra de muerte, lazo de muerte, cadena de muerte sobre tu vida sea roto, sea destruido en el nombre de Cristo. Que no
tiene autoridad sobre ti, en el nombre de Jesús, ni sobre tus generaciones. Tú eres limpio, tú eres limpia por la bendita sangre del Cordero de Dios. En el nombre de Jesús de Nazaret, ordénale a tu cuerpo, páncreas, hígado, riñones, corazón, cerebro, empieza a funcionar de la manera en que Cristo te diseñó. Sano, sé sano, sé sano, sé sano, cuerpo mío, sé sano, sé sano en el nombre de Jesús. Sistema nervioso, sé sano. Sistema musculatorio, sé sano. Sistema óseo, sé sano en el nombre de Jesús. Sé sano en esta hora, en el nombre de Cristo. Que toda infección de riñón, de hígado, de riñones, de pulmones, se va en el nombre de Jesús. Me declaro bendecido por la sangre del Cordero en el nombre de Cristo. Y declaro la unción de Dios sobre mi vida. Si eres joven, por favor, ora al Señor. Ora al Señor porque Él esclarezca tu vida. Porque tú vas a encontrar una razón maravillosa de vivir. Porque tú vas a encontrar una razón maravillosa de seguir adelante. Porque tú vas a encontrar motivos más que suficientes para vivir. Porque tú vas a encontrar al hombre, a la mujer que anhelas. Porque tú vas a encontrar una vida buena, positiva, llena de fe y esperanza. En el nombre de Jesús de Nazaret. Te bendigo, Cristo. Te bendecimos, oh Dios Todopoderoso. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, bendito Dios poderoso. Gracias, Padre Santo. Amén. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Tomen su lugar, muchas gracias. Que Dios les bendiga. Y así nos despedimos de los hermanos que se encuentran a través de YouTube también. Les mandamos un saludo. Que Dios los bendiga. Y nos vemos primeramente Dios el martes y el jueves. Le dejo el lugar a la pastora Ana María.